Bien, en SketchUp nosotros vamos a tener esta ventana principal donde vamos a ver nuestro universo 3D donde vamos a trabajar. Por defecto, fíjense que trae acá una personita que después en general la borramos. Y fíjense que esta plantilla que elegimos, no todas son así, está configurada con una especie de suelo, con una línea de horizonte, que la línea de horizonte siempre, como ven también seguramente en sistema de representación, está alineada con a nivel de la vista del observador. Si nosotros, por ejemplo, fíjense, nos ponemos como si estuviéramos a nivel de la vista de esta persona que está acá, la línea de horizonte pasa justo por sus ojos. Eso es cuando nosotros nos sirve cuando generamos una perspectiva o algo de eso. Y tenemos un sector superior que es como un cielo. Esto simplemente nos sirve para orientarnos un poco a la hora de dibujar dónde está el suelo y el cielo por si nos damos por si giramos y estamos un poco perdidos. De todos modos, si giramos y estamos un poco perdidos, siempre está la opción de tocar esta ventana que dice isométrica, por ejemplo, y nos va a acomodar en un punto de una perspectiva isométrica y ahí nos movemos un poquito y ya vemos el cielo de vuelta. Bueno, fíjense que yo estoy moviéndome por este universo solo con el mouse, no toqué ningún comando. Yo tengo preseleccionado la herramienta seleccionar, que es esta que está aquí, que es el cursor que me va a permitir que si hago clic en una entidad, por ejemplo acá en esta personita, se seleccione y después ya puedo operar sobre esa persona. Otras opciones de selección son, yo haciendo clic afuera en cualquier parte del universo vacío, se deselecciona. Si yo tuviera otra entidad, después les voy a explicar cómo se hacen estas cosas, pero es para mostrarles. Si yo tuviese otra entidad, podría seleccionar una. Yo acá, por ejemplo, como esta entidad se compone de varios elementos, líneas y superficies, líneas y planos, yo para seleccionarlo voy a tener que hacer una ventana donde hago clic y me desplazo hacia la derecha. Siempre que me desplace hacia la derecha, como en AutoCAD, la ventana va a seleccionar solo lo que está completamente comprendido en la ventana. Fíjense que si yo me extiendo hasta la mitad de la persona y suelto, solo me seleccionó el cubo, porque la persona no estaba comprendida completamente. Yo para deseleccionar puedo hacer clic en cualquier parte, como les decía. Ahora, si yo hubiese hecho una ventana hacia la izquierda, ya sea para arriba o para abajo, pero hacia la izquierda, aparecen las líneas de trazo y eso me permite que me va a seleccionar todo lo que esté comprendido dentro del área del rectángulo que tiene las líneas de trazo, pero también lo que esté cruzado por las líneas de trazo, lo que esté atravesado por las líneas de trazo. Entonces fíjense que yo a la persona la estoy atravesando por la mitad, no la estoy abarcando completamente, de la misma manera que lo hice recién. Pero si yo ahora suelto el mouse, también la selecciona. Recién cuando yo hacía hacia el otro lado no la seleccionaba. Esa es la diferencia cuando uno hace una ventana de selección hacia la izquierda o hacia la derecha. Y se ve con las líneas de trazo o la línea llena. Bien, voy a seleccionar esto y lo voy a borrar por ahora. Bueno, por otro lado, fíjense que tenemos también los ejes de coordenadas, que ya vamos a ver bien cómo se trabaja con ellos, pero nos sirve para ubicarnos. Tenemos un eje rojo, que podría ser el eje X, un eje verde,
que podría ser el eje Y, y un eje azul, que podría ser el eje Z. O sea, el eje rojo nos va a dar coordenadas en un sentido del plano, el eje verde en otro sentido del plano, y el eje azul nos va a dar coordenadas en altura, positivas o negativas, bien que sigan unas líneas de trazo también desde ahí. Son muy útiles los ejes, ya los vamos a ir viendo en las distintas aplicaciones. Bien, como les decía, por defecto yo voy a tener activa la herramienta seleccionar. Si yo con la herramienta seleccionar activa hago entonces clic con el botón izquierdo del mouse, se me abren las ventanas de selección o hago una selección directa. Si yo hago clic derecho me van a aparecer algunas opciones que después vamos a ver el uso que tienen, pero también voy a usar mucho la ruedita del medio del mouse para poder hacer zoom. En este caso me acerco y me alejo con la ruedita, y si yo presiono en la ruedita voy a entrar al modo orbitar. Fíjense que cambia el icono y aparece como un eje con unas flechitas que le dan la vuelta, porque lo que me permite mientras lo mantengo apretado es orbitar. Y si además, mientras yo estoy orbitando, presiono la tecla Shift en el teclado, fíjense que aparece la manito, que es la manito que corresponde a paneo o vista panorámica. ¿Ven? Entonces ahí ya no gira por un eje, sino que yo cuando me muevo hacia la izquierda, muevo a la derecha, se va haciendo una vista panorámica, un paneo frontal sin rotación del elemento. Entonces ahí suelto, giro un poco, giro y vuelvo a apretar Shift y me muevo de este lado. Es más, este elemento particularmente no es muy útil para ver esto porque es un elemento que gira con la cámara. Pero si ustedes tienen un cubo, por ejemplo, van a ver que yo puedo orbitar el cubo y si aprieto Shift ya queda bloqueado el cubo, entonces queda bloqueada la cámara en realidad, no hay un giro, no hay una rotación. Bueno, esto es algo importante que ustedes traten de usarlo bastante al programa. El programa es bastante intuitivo, pero necesita que lo practiquen un poco para que este tipo de cosas les salga de manera muy automática. Otra forma de trabajar con orbitar y panear es directamente entrar a los iconos. Entro a orbitar y solamente va a orbitar. Acá ya lo hago directamente usando el botón izquierdo del mouse porque seleccioné la herramienta. Y si no, en paneo también me muevo. Pero lo más práctico es estar en la vista de selección y activar orbitar con la ruedita del medio presionando, y si agrego la tecla Shift hago el paneo. Fíjense que hay algo muy importante dentro del programa, que es este cuadro, esta línea de diálogo que está acá abajo, que ustedes le tienen que prestar atención siempre, porque esta línea de diálogo les va a ir indicando qué deben hacer o qué deben o qué pueden hacer con cada herramienta que estén utilizando. Ahora está la herramienta selección, entonces les dice haz clic o arrastra para seleccionar objetos. Hacer clic es eso, o arrastrar. Dice que si aprieto la tecla mayúsculas, o sea, en este caso sería Shift, fíjense que al costado del icono, no sé si lo llegarán a ver, pero después lo van a ver en su computadora, aparece un signo más y un signo menos. Dice, apretando mayúsculas igual añadir barra sustraer.
Entonces yo aprieto mayúsculas y vean que vamos a hacer otro elemento acá. Decíamos que yo selecciono con un clic o selecciono con ventana estos dos elementos. Fíjense que yo lo toqué al elemento de la izquierda, pero no se está seleccionando porque es la ventana hacia la derecha. Si yo aprieto mayúsculas, me permite añadir o sustraer, o sea que ahora voy a tocar este elemento y se va a añadir a la selección. Si yo no apretaba mayúsculas y tenía seleccionado esto y tocaba el otro, se deselecciona este y se selecciona este. Pero si yo aprieto mayúsculas y toco otro elemento, se selecciona ese. Y también, manteniendo apretado ese, si toco, por ejemplo, lo toco a la chica acá, se deselecciona. Bien, bueno, y acá también dice que si solo lo hacemos con control añadimos, y si lo hacemos con mayúsculas más control, sustraemos. Bueno, tengan en cuenta esto. Lean lo que dice acá abajo, que les va a ir indicando siempre opciones que capaz que no conocen, o cuando no saben qué hacer, les dice cómo se trabaja con la herramienta. Bien, bueno, explicado un poco el entorno, cómo es este mundo que tenemos en esta pantalla, con ejes de coordenadas horizontales X, Y, Z, o rojo, verde y azul, con un plano de suelo que nos ayuda a ubicarnos, que es propio de esta plantilla. Hay plantillas que no tienen este plano y esta división entre suelo y cielo con un horizonte, por eso esta es útil para arquitectura. Y explicado cómo hacemos, cómo nos movemos, también podríamos ver, por ejemplo, las herramientas de zoom. Les dije que con la ruedita podríamos acercarnos o alejarnos, pero también aquí tenemos algunas herramientas de zoom que son, en este caso si toco la lupita, se selecciona y si yo hago clic y muevo hacia arriba me acerco o muevo hacia abajo me alejo. Pero es lo mismo que hacer con la ruedita. Si yo hago clic en ventana de zoom, me va a permitir crear una ventana, fíjense, y hacer el zoom. Cuando la suelto, va a ser el zoom de lo que estaba comprendido en esa ventana. Otra opción es usar esta ventana que se llama ver modelo centrado. Lo que va a hacer es que me haga un zoom a todas las entidades que existen en el programa con un solo clic. Hago clic, fíjense, tomo todas las entidades. También pasa lo mismo a la inversa. Si yo estoy viendo un detalle acá, por ejemplo, y toco la herramienta ver modelo centrado, se vuelve a alejar para comprender todo lo que está dibujado en el modelo. Si hubiese otro elemento dibujado por acá, y yo no lo veo, o sí, o lo que sea, hago zoom y fíjense que ahí aparece todo. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto. Y por último, este que dice zoom anterior, la verdad que yo lo uso poco, pero depende del tipo de trabajo que estemos haciendo, nos lleva al zoom que teníamos antes. Y así podemos ir cambiando hacia todas las opciones de zoom que tuvimos anteriormente. Bien, esos son los elementos básicos para entender cómo nos movemos en el programa, cómo miramos, cómo nos acercamos, cómo nos alejamos, cómo hacemos el zoom. Ahora vamos a ver qué son las entidades, cómo nosotros creamos en el programa SketchUp.